Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de Alaskan Nights. En este vídeo os voy a enseñar cuál es el mejor coche para drifting en el Need for Speed Pro Street, ¿vale? Yo ya he ganado el Drift King, que es este su coche, ¿vale? Y si miramos el sumario, vemos que tiene 661 caballos, todo nivel 2, nivel 3, pero podremos ganarlo simplemente con un coche de serie, que es este. Es el coche con el que empezamos, está completamente de serie, como podéis ver. Todo nivel 1, 153 caballos. Y solo con esto podríamos ganarlo bastante fácil. Como veis, suspensiones de serie, todo de serie, motor de serie, sin nitroso, ni marchas, ni absolutamente nada. Tal como compramos el coche, así ya podríamos ir directos a por él. Yo como ya lo tengo ganado no puedo correr contra él, pero voy a correr la anterior, son los mismos circuitos. Simplemente haciendo una buena puntuación no tendríamos ningún problema. Más o menos el Drift King hace sobre unos 3.500 puntos como mucho, ¿vale? Nosotros vamos a ver de cuánto seríamos capaces con este S13. Como veis, la diferencia de caballos es brutal, desde 800 y algo del RX8 hasta 153 del nuestro. Lo único que tenéis que hacer para poder conseguir esto es llevar las marchas en manual y tener el embrague a mano, ¿vale? Porque el embrague nos va a servir bastante para subir las revoluciones. Entonces, salimos, metemos segunda, damos un poco embrague, tercera, embrague, cuarta. Como veis, 3.300 puntos y esta es una pista en la que es un poco difícil, sobre todo al principio, ya que necesitamos bastante velocidad y agarre para poder aumentar estos puntos. No obstante, en otras pistas podremos llegar a hacer burradas de 7.000 puntos más o menos con el coche completamente de serie. Recordar que el precio de este coche son 15.000 créditos, que comparado con lo que cuestan otros coches y sobre todo con las preparaciones con lo que cuestan las preparaciones de nivel 3 o lo necesario para poder hacer esos puntos, la diferencia es brutal. Entonces, haciéndolo bien, es un tipo de carreras en el que necesitamos muy poco dinero en comparación con el resto, como por ejemplo puede ser el drag, en el cual sí o sí necesitamos un coche potente, sobre todo en las de nivel 3, que es la competición de caballitos. Ahí necesitamos un coche que tenga muchísima potencia y sobre todo muchísimo agarre y una buena configuración para poder hacerlo y poder hacer esos caballitos hasta el final o lo más cerca posible. Como veis, aquí hemos quedado cuartos con pocos puntos. La verdad es que no ha sido mi mejor drifting, pero por ejemplo en otras pistas, como puede ser, vamos a ver, como puede ser esta, por ejemplo. Esta es una pista muchísimo más larga, mucho más abierta, y si conseguimos mantener una buena velocidad en la parte del final, podremos conseguir unos puntos ahí que nos harán ganar bastante fácil. Lo importante es saber cuándo usar el embrague, saber llevar bien las marchas, y en esta parte de aquí es donde, si lo hacemos bien, sacaríamos muchísimos puntos. Como veis, he empezado fatal y aún así 4.600, que da de sobra para ganar a cualquier coche con el que nos enfrentemos. Recordar que si
disponéis de un poco más de dinero para mejorar este coche, podríais llegar incluso a sacar muchísimos más puntos, sobre todo mejorándole un poco la potencia para que sea más fácil mantenerlo de lado y mejorando también quizás un poco el agarre para poder mantener velocidades altas y poder mantener un derrape hasta el final, aprovechando al máximo las zonas rápidas. Como veis aquí es un poco de trazada, un poco de saber usar bien el embrague, saber sobre todo en qué marcha tenemos que ir y controlar muchísimo que el coche no se nos ponga recto, ya que al tener tan pocos caballos hay veces que parece insuficiente para mantener el coche de lado. Entonces hay que jugar un poco con el embrague, con las marchas, con los cambios de peso. Pero si se hace bien, como veis, puntos se pueden sacar muchísimos. Aquí nos hemos ido. Aún así, ya os digo, para ganar el Drift King, con este coche, con un par de mejoras se podría hacer bien. Y si el drifting no es vuestro punto fuerte, incluso con... Yo creo que con un turbo de fase 2, quizás un poco de motor, unos frenos sobre todo regulados para que frene bien de atrás y poder mantener el coche de lado con el freno de mano un poco cuando sea necesario, ya se podría hacer sin ningún tipo de problema. Por otra parte, otro coche que a mí me gusta bastante es el Supra. Yo he tenido bastante suerte en el sentido de que me han tocado varias piezas de fase 4 y cosas así. Y la diferencia de potencia, pues bueno, desde los 153 caballos que tiene este a los 910 me parece que tiene el Supra, con el cual no hace falta hacer ninguno de estos trucos de embrague ni nada. Simplemente hay que tener mucho cuidado de no pasarse con el gas y de no salirse de la pista por culpa de eso, de acelerar demasiado y de la potencia que tiene el coche. Y aquí lo tenéis, con un poco de concentración, aunque solo haya sido por 5 puntitos, pero como os digo, esto con el coche de serie y un poco de práctica se puede hacer bien. Unas ayudas siempre sería más fácil, pero bueno. Para los que andéis cortos de dinero, este coche para mí es uno de los mejores que hay en el juego a la hora de driftear.
Ahí lo tenéis, otra que hemos ganado fácilmente con el coche. Y aunque hay algunos circuitos en los que el coche no rinda al máximo, por ejemplo, en este día de carreras son todas estas pruebas, son 6. Solo con 3, incluso habiendo quedado cuarto en una, ya hemos ganado, así que con mantener una posición competente en el resto de las carreras, pues se ganaría sin problema. Recordad que una vez ganéis esta, la siguiente sería en este mismo circuito contra el Drift King. Y pues ya os digo, él la verdad es que no hace demasiados puntos. Y practicando un poco con el coche sin gastaros absolutamente nada de dinero lo podríais conseguir. En comparación, si queréis, ahora os voy a enseñar el mismo circuito, la misma carrera que acabo de echar con mi otro coche, con el Supra, para que veáis un poco la diferencia que hay entre un coche y otro. Mira, como veis, 910 caballos comparados con 150 del anterior. Es una diferencia de potencia bestial, pero a la hora de conseguir derrapar con el coche, la verdad es que no hay tanta diferencia. Es mucho más fácil, pero los puntos que se consiguen con este tampoco son tantas veces más como es la potencia. No lo podía haber hecho peor, la verdad, pero... Al tener tantos caballos, lo que sí es mucho más fácil es mantener el coche cruzado, ya que si en algún momento vemos que el coche se nos va a poner recto, simplemente tendríamos que acelerar un poco más. Y con eso ya lo mantendríamos recto, no tendríamos que depender tanto del freno de mano como con el S13. Como veis, la diferencia de puntos, vale que esta no ha sido mi mejor drifting, pero es más fácil sacar puntos con un coche potente, sí, pero ese dinero que nos podríamos gastar en preparar este coche para que dé 910 caballos, como os digo, casi todo fase 4, lo podríamos gastar en drag o lo podríamos gastar en speed o en grip, que son disciplinas donde, sobre todo en drag, donde sí que necesitamos más potencia para las competiciones de caballitos, o incluso en speed, donde necesitamos al final del todo bastante potencia para poder mantener una velocidad media alta y asegurarnos que los que vayan detrás no nos puedan coger el rebufo y adelantarnos en donde menos nos lo esperemos. Como veis, esta sería una puntuación media con este coche, sobre unos 4.500 puntos, 5.000, comparados con los 3.500 más o menos del S13. La verdad es que, hombre, es más fácil, pero como os digo, la diferencia de los 910 caballos a los 153, y ya no solo por potencia, sino por todo lo que supone tener un coche de estas fases y el dinero bestial que puedes gastarte para al fin y al cabo conseguir lo mismo. O sea, si nuestra meta es ganar al Drift King, tampoco necesitamos un coche que se sobrepase de lo que necesitamos. Quiero decir, si con un coche de 15.000 créditos podemos ganarlo, es tontería gastarse, pues no sé cuánto me he podido gastar en este coche, 300.000 por ejemplo. Entonces, como os digo, se podría hacer con los dos. Yo encuentro más divertido conseguirlo con el otro, ya que también es un poco más reto personal. Más o menos, esa es la puntuación que suelo hacer con este coche en este circuito. Ya os digo, el Drift King ahora mismo, por ejemplo, haría sobre unos 3.500, poco más que el que ha quedado segundo. Entonces,
conociendo un poco del circuito y sabiendo controlar un poco el coche, la verdad es que la diferencia no es tan grande de un coche a otro. Así que espero que os haya gustado este vídeo. En el próximo vídeo os voy a enseñar un par de truquitos para las competiciones de caballitos. Tengo el coche por aquí, me parece. Uso también un Supra, ya que sobre todo este es el Supra, ya que sobre todo en drag el Supra es un coche que da muchísimos caballos con menos dinero que otros coches. Como veis, este 1068 caballos y es fácil relativamente llegar hasta la meta de caballito, cosa que nos asegurará una victoria facilísimo. Así que espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros a mi canal, like, y subiré vídeos en cuanto pueda. Ahora mismo estaré subiendo algunos del Need for Speed, subiré también algún vídeo del San Andreas y sobre todo alguno del World of Warcraft, que es básicamente a lo que más juego. Así que adiós.